Daniela Lomarti, nombre artístico de Daniela López Martínez, es maestra en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Doctorante de Filosofía Contemporánea por la UAP, escribe narrativa, poesía, aforismos y artículos académicos. Es docente de filosofía en el Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de México, IEMS, modalidad semiescolarizada. Ha publicado diversos relatos de ciencia ficción, terror y género fantástico en revistas digitales, antologías nacionales y extranjeras. Ha participado como ponente en diferentes congresos de filosofía, sociología y literatura en diversas universidades de México, entre las que destacan la UNAM, la UAM, la UACM, la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán y la UAP. Es directora, editora y community manager de la revista mexicana de ficción especulativa Anapoiesis, Literatura, Arte y Cultura. Es coordinadora editorial y fundadora de la revista Ciencias Sociales, Humanidades, Arte y Cultura, Encrucijadas Filosóficas. Fue presidente y jurado en el primer Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción, Construcción de Universos Posibles, organizado por la revista literaria que dirige. En ese mismo año participó como jurado en la convocatoria Máquinas de Futuros, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Dirección de Publicaciones y Divulgación y la revista Vórtice. Fue finalista en el concurso Lo mejor de la ciencia ficción en México 2023, organizado por José Luis Ramírez, con su cuento Las nubes densas de Titán. Es autora de los libros Cartografía de la Imaginación y Constelaciones Imaginarias, así como editora de los libros Mundos Posibles, antología del primer Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción, Construcción de Universos Posibles, y En el umbral de realidades alternas. Por otro lado, Anapoiesis, Literatura, Arte y Cultura es una revista mexicana impresa y digital que surgió en junio del 2021. Dicho proyecto está enfocado en publicar textos que corresponden a la ficción especulativa, la ciencia ficción, el terror, la fantasía, el cyberpunk, entre otros subgéneros. Y propone un espacio para quienes desean configurar mundos posibles y reflexionar sobre la realidad social. Las categorías de los trabajos que publican en la revista son reflexiones o ensayos breves, cuento, minificción, poesía, reseñas, textos híbridos e ilustraciones. Han presentado sus números en diversos espacios académicos y culturales, entre los que destacan la UACM, la UAM Iztapalapa, la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán, la UAP y la Librería del Fondo de Cultura Económica Guillermo Tovar y de Terés. En el año 2023 organizaron el primer Premio Internacional de Cuento Breve, Construcción de Universos Posibles. El motivo de este premio es otorgar un reconocimiento al trabajo de las autoras y los autores que escriben ciencia ficción en español. Recientemente publicaron la antología Mundos Posibles, que reúne el cuento ganador, las menciones honoríficas y los cuentos seleccionados en esta primera edición del premio. Hasta el momento tienen 11 números publicados. Bueno, pues primero pues quiero agradecerte, Aaron, por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Daniela Lomarti. Bueno, ese es el nombre artístico que he adoptado. Yo soy directora, editora y community manager de la revista mexicana de ficción especulativa Anapoiesis. También ahora ya es una editorial y recientemente publicamos ya dos antologías. La antología Mundos Posibles, que es resultado del primer Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción, Construcción de Universos Posibles, y también la antología En el umbral de realidades alternas, que surge de un taller que impartí en el año 2022. También, bueno, además de la edición, me dedico a la docencia. Soy profesora de filosofía del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México en la modalidad semiescolarizada, y también pues he impartido algunos talleres como parte de la difusión cultural que desde hace ya varios años comenzamos en Anapoiesis. Además, he dado algunas charlas en espacios culturales, en distintas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto Politécnico Nacional. También, bueno, pues hemos estado en conjunto, Andrés y yo, presentando los números, también en distintos espacios culturales y también distintas unidades académicas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí sería mi presentación. Ah, bueno, también escribo, bueno, también me dedico a escribir, principalmente escribo, bueno, en narrativa, me gusta o cultivo, tanto como lectora como escritora, la minificción. También me gusta la narración breve, el cuento, y ahora mismo estoy trabajando en un par de novelas.
También me gusta la poesía, escribo poemas, sobre todo poemas de ciencia ficción y también escribo artículos académicos. Em, y bueno, eso creo que hasta ahí tendría mi presentación. Yo también me cuesta un poco de trabajo a mí presentarme porque soy como un poco de todo, ¿no? Tengo habilidades que ni siquiera yo sabía que tenía y me dedico a hacer muchísimas cosas. Y bueno, de momento, como que en lo que estoy más centrado desde hace ya 4 años ha sido como diseñador de la revista Anapoiesis. He aprendido a realizar ese trabajo con la revista, he profesionalizado todo lo posible y pues he aprendido muchísimo a lo largo de estos 4 años. Este, bueno, fuera de eso, pues tengo educación como físico, tengo educación como matemático, tengo interés también por la ciencia en general, por la literatura. Tengo ahí algunos escritos también, no son muchas cosas, pero acojo muchos mis escritos. Eh, Prácticamente todos están publicados en Anapoyesis y hay algunos por ahí volando en otras revistas. ¿Qué más? No sé. Me interesan mucho algunos temas que tienen que ver con cuestiones audiovisuales, como por ejemplo, últimamente me ha interesado mucho el cine. De hecho, lanzamos un capítulo piloto de una serie que se llama Investigaciones Especulativas, basado en los cuentos de Anapoyesis. Y bueno, me tocó hacerla de edición y hacerla de algunas otras cosas más para que el capítulo saliera a la luz. Entonces, desde hace tiempo también me interesa bastante el cine y bueno, ya desde hace más tiempo me interesan mucho los videojuegos y los juegos de mesa, de los cuales también he fabricado varios juegos de mesa y bueno, también tengo por ahí algunos intentos de videojuego también un poco, ¿cómo decirlo?, en bruto, en obra negra. Bueno, también por lo mismo sé programar, sé modelar en 3D, sé utilizar, también sé análisis de datos, en fin, hago bastantes cosas, me cuesta un poco de trabajo acordarme de todas en algún momento, por eso es un poco difícil para mí presentarme de manera completa, pero por ahí lo dejaría. Ok, yo haría como preguntas muy básicas, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿de qué se trata el proyecto? Y la pegadito con eso es, ¿por qué la ciencia ficción? O sea, ¿qué tiene, en su opinión, qué tiene de particular la ciencia ficción como para decir, nos interesa trabajar esto, ¿no? Bueno, el proyecto surgió en el 2021. Y bueno, a partir de entonces, Andrés y yo nos habíamos propuesto conjugar distintos géneros literarios, entre ellos la ciencia ficción, pero también otros géneros como la fantasía, como lo fantástico, el terror y también otros subgéneros, ¿no? Que son derivados también de la mezcla o de la hibridación entre varios de ellos. Y bueno, creo que la ciencia ficción, digo, en lo personal, para mí es un género con un potencial especulativo. Nos invita, por supuesto, a cuestionar la realidad, nuestro presente en el cual vivimos. Creo que también es un género que permite, digo, a diferencia de otros géneros, permite pues una reflexión, ¿no? Una reflexión constante acerca de los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, que pues están o que de alguna manera pues construyen, ¿no? Nuestra realidad, nuestro entorno. Y es por eso que, bueno, desde a partir de nuestro primer número, titulado Futuro, pues convocamos a autoras y autores para que imaginaran cómo serían los futuros posibles dentro de un contexto mexicano y latinoamericano, ¿no? Em, y bueno, a partir del 2021, como les mencionaba hace un momento, decidimos
publicar de forma constante los números de la revista y en el año 2022 pues ya empezamos a tener la iniciativa de publicar de forma impresa también. Creo que es bueno porque de alguna manera, digamos, los años pandémicos nos permitieron llegar a público que no reside en México, ¿no? Personas que viven en otros países como Ecuador, como Chile, vaya, en otros lugares hispanohablantes, pero también creo que era importante retomar, ¿no? La lectura a partir del formato físico, ¿no? Entonces, bueno, a partir de nuestra participación, ¿no? En la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino, pues allí es como pues decidimos, ¿no? Imprimir y bueno, pues eso sería como, digo, por parte de mí, ¿no? La respuesta, no sé si Andrés quiera acotar algo más. Sí, bueno, comenzamos originalmente como una revista, como menciona Daniela. Creo que pues desde el principio ha sido un proyecto encabezado por ella, ¿no? Ella fue quien tuvo la idea de, de- de generar este espacio para autoras y autores que iban emergiendo. Nos gustó mucho y nos sorprendió, además de todo, pues la captación de textos que tuvimos en la primera convocatoria, ¿no? Y sobre todo también nos sorprendió y nos agradó mucho la recepción que tuvieron las autoras y autores cuando salió el primer número. Y sí, ¿no? Como comenta ella, un tiempo estuvimos de manera virtual y bueno, como dato curioso, cuando hice la maquetación de la revista, de la primera revista de Futuro, pues no, yo no sabía de qué tamaño hacer una revista y yo dije, pues voy a maquetarla de tamaño carta. Y bueno, cuando me dice Daniela, pues ¿sabes qué? Que vamos a imprimir. Yo dije, ¿qué voy a hacer con el tamaño? ¿No? Porque es tamaño carta. Pues se maquetó para impresión de tamaño carta. Entonces, pues eso también le dio bastante visibilidad porque tampoco quería yo que las impresiones fueran en blanco y negro para ahorrar, pero pues, fue un gasto muy fuerte también y ha sido un gasto muy fuerte imprimir ejemplares a color en tamaño carta, pero la verdad es que las autoras y los autores no se merecen menos, ¿no? Y creo que la calidad ha sido algo que hemos nosotros puesto por delante de todo desde el principio del proyecto, tanto la calidad de los textos, porque algo que no mencionó Daniela es que nosotros, además de que somos una de las pocas revistas que imprimimos, ella hace la corrección de textos, ella encabeza y dirige la revista y hace, además de eso, un trabajo de edición y una comunicación con las autoras y los autores, pues que honestamente no hemos visto en otras revistas, ¿no? Pocas revistas son aquellas que se dedican a hacer esa clase de hincapié en la calidad de los textos que publican. Ajá. Y bueno, también la experiencia de Daniela como editora es algo que tampoco tiene deje, ¿no? Porque hemos, porque no se le van errores, pues, ¿no? Porque es muy pulcra a la hora de editar y porque se enfoca mucho no solamente en que el texto quede bien pulido, sino además de eso, en que el autor no sienta que su texto ha sido ultrajado, ¿no? Porque tenemos esas dos partes, ¿no? Hay muchas revistas que mandas tu texto y pues, te lo ultrajan, te lo balean, pero le hacen lo que quieren y luego hasta le cambian el sentido de las cosas. Y nosotros no, ¿no? Daniela hace un trabajo bastante exquisito con eso, bastante detallado para que el texto pues le convenza al autor tanto como al lector, ¿no? Que son las dos como mediaciones que hacemos, ¿no? Porque algo que a lo mejor no teníamos pensado al principio cuando iniciamos con el proyecto fue que íbamos a trabajar muy de cerca tanto con autores como con lectores. ¿No? La forma en la que eso se fue dando, en que fuimos conociendo también a las autoras y a los autores de los pues que publicaban con nosotros, ¿no? Que fueran por aquí y por allá, las otras revistas incluso también, ¿no? Que llegamos a conocer, de qué se trataban sus proyectos, de qué manera lo gestionaban ellos, cómo tenían esa visión sobre la ciencia ficción, sobre la industria editorial, incluso en general sobre el arte, ¿no? Cómo es que cada uno plasma todas esas cuestiones dentro de su proyecto. Y pues todas esas visiones, por ejemplo, que le llama Daniel la visión editorial, pues es algo que ella tenía bastante claro desde el principio y es algo que hemos estado plasmando, ¿no? Yo siempre digo que ella es quien dirige, yo nada más me encargo como de seguir esa línea editorial y esa visión editorial que ella tenía desde el principio. Y con respecto a la ciencia ficción, bueno, en realidad creo que es algo que todos llevamos muy cerca, es algo que todo mundo conoce y reconoce, porque creo que la ciencia ficción forma parte de nuestra cotidianidad. Creo que es algo que en todo momento alguien
cualquiera se pudo haber imaginado, ¿no? ¿Qué pasaría si pasara esto, ¿no? O en todo momento cualquiera hubiera podido tener un acercamiento con la ciencia ficción, pero cuando empezamos a recibir los textos en Anapoyesis, como mencionaba hace un momento Daniela, nos dimos cuenta de que no solamente era ciencia ficción pura o anglosajona, como se buscaría de manera general, ¿no? Y es algo bueno, también hay que contrastar con revistas, por ejemplo, anglosajonas que tienen lineamientos muy cuadrados y muy eh, específicos con respecto a lo que es la ciencia ficción. Y pues nosotros dimos no solamente esa apertura a una ciencia ficción latinoamericana, sino que además de eso, pues le dimos auge, ¿no? Y procuramos promover esa ciencia ficción que no es tradicional en ese sentido. Y bueno, hasta ahí sería como mi respuesta al respecto, a menos de que a Daniela le gustaría incluir algo más. Sí, yo creo que sí. De hecho, algo que me llama mucho la atención es que no sé, hace algunos años la ciencia ficción, y creo que esto siempre lo digo, ¿no? En en las charlas, en los talleres, ¿no? La ciencia ficción hace algunos años había sido relegada a un género menor, ¿no? Eso significa que pues no había tenido la importancia que ahora tiene en cuanto a, digamos, como un objeto de estudio, por ejemplo. Ahora incluso algunos círculos académicos han retomado la iniciativa de estudiar autoras, autores, propuestas y también de ser cada vez más específicos de ciertos tipos de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, la ficción climática, ¿no? Que está anclada a las preocupaciones del cambio climático, vaya, y también una ciencia ficción más social o una ciencia ficción que intenta, como decía Andrés, ¿no? Retomar los cánones, ¿no? De la ciencia ficción anglosajona, ¿no? Más inclinada hacia la imitación del discurso científico, por ejemplo. Yo creo que ahora en México y en diversas partes, en Perú, por ejemplo, en Cuba, se está viviendo pues un auge, ¿no? Una efervescencia de la ciencia ficción. Yo creo que, y no solo eso, sino que también se están construyendo puentes, ¿no? Con ello me refiero a que, bueno, nosotros hemos hablado con personas que viven pues en otros países porque tenemos intereses en común, ¿no? Y estos intereses en común casi siempre pues están em, o destaca, digamos, la ciencia ficción, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, por ejemplo, hay, digamos, una gama, ¿no? De propuestas tanto en los medios, ¿no? Por ejemplo, Axel Lima Muñiz, ¿no? Que está a cargo del blog, ¿no? Que justamente comentábamos, ¿no? En Encenart, pues él se ha dado a la tarea de difundir los eventos que tienen que ver con la ciencia ficción. También últimamente, pues, ha habido un surgimiento de otros proyectos editoriales. También nosotros, por ejemplo, nos hemos sumado a, pues, buscar un otorgar un reconocimiento a autoras y autores que escriben el género, precisamente con el premio que lanzamos en el año 2023, ¿no? Porque creo que en México, si bien hay algunos premios famosos, por ejemplo, está el premio de cuento fantástico y de ciencia ficción. El cuento, bueno, más conocido, mejor dicho, como el Premio Puebla, ¿no? Porque precisamente, pues, es una propuesta del gobierno de Puebla. Creo que también nosotros pues hemos estado sumando, ¿no? A esta iniciativa de pues de impulsar más el género, ¿no? Y no solamente en cuanto a la escritura creativa, sino también creo que impulsar la lectura, ¿no? Creo que eso que decías hace un momento es muy importante. Yo creo que es sintomático, digamos, la apatía, ¿no? No diría que únicamente una población, un cierto grupo poblacional tiene esa apatía, ¿no? Por ejemplo, pues los chicos, ¿no? De la prepa o así, sino creo que también en general, ¿no? A mí me ha tocado que a veces yo les hablo, ¿no? A algunos conocidos de nuestros proyectos, de los libros que hemos publicado, de los números que hemos publicado, y pues sí se nota un interés
pues muy, digamos, muy plano, ¿no? Sobre esto que estamos haciendo. Y sin embargo, yo creo que eso no nos ha frenado hasta el momento, ¿no? Creo que a Andrés y a mí no nos ha frenado, al contrario, creo que eso también nos impulsa a seguir, pues, construyendo, ¿no? Estas posibilidades. eh, de crear y de reforzar esos puentes, ¿no? Pienso que es muy importante. Y ahora también que lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? En las presentaciones de los libros, bueno, las presentaciones del primer libro que editamos, también en las presentaciones de los números, ¿no? Vemos cómo muchas veces, pues, los autores y las autoras no se dedican al 100% a la literatura, ¿no? Y no porque ellos no quieran, sino porque no es posible que puedan dedicarse al 100% a este quehacer artístico, ¿no? Deben, bueno, pues trabajar, ¿no? En otras ocupaciones y esto, sin embargo, no es tampoco una limitación, ¿no? De su creatividad y lo hemos visto, ¿no? En los talleres que personas que tienen alguna otra profesión, algún otro oficio, tienen demasiada creatividad y están pensando en posibilidades sobre, pues, distintos temas, ¿no? Yo creo que también los talleres han sido muy importantes. Allí, pues, se ha forjado todavía mucho más, ¿no? Una comunidad que nos sigue, que pues que está interesada, ¿no? En continuar con esta tradición, ¿no? De la ciencia ficción latina o latinoamericana, mejor dicho. Y en particular, yo creo que en México también me parece muy interesante cómo el flujo, digamos, o cómo el crecimiento del género, pues sí ha cambiado, ¿no? Creo que tuvo un auge muy interesante en los años 90 con el surgimiento del cyberpunk. Y luego se apagó, ¿no? Se apagó durante un buen periodo de tiempo y hace, pues, no sé, algunos años empezó de nuevo, ¿no? Empezaron de nuevo las autoras y los autores a proponer sus propios universos, ¿no? Y es así como, pues, ya hay distintas voces, ¿no? Distintas voces que creo que además están impulsando otras nuevas voces y lo interesante es que, bueno, ahora hay personas que pues empezaron, ¿no? Publicando en la revista, en Anapoyesis, y pues ahora ya están ganando premios, menciones, están publicando sus propios libros, ¿no? Y esto, la verdad es que para mí es muy gratificante porque de verdad que, pues, como decía Andrés, ¿no? Nuestra visión editorial consiste en eso, ¿no? En dar cobijo, en abrir un espacio para estas nuevas voces y sobre todo para consolidarlas como pues autoras, como autores, ¿no? Entonces eso me parece algo pues muy padre, de verdad, porque el cuidado editorial que he puesto hasta el momento pues ha dado resultados, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que quería comentar. ¿Qué puedo añadir? Pues le doy toda la razón a Daniela, ¿no? Yo creo que hay un auge de la ciencia ficción. Como decía hace un momento, ¿no? Yo creo que la ciencia ficción forma parte de nuestra cotidianidad, desde las series, las películas, desde la televisión misma, ¿no? Y en los últimos años, sobre todo en gran medida también debido a la pandemia, pues hubo un auge de nuevo por interesarse en temas científicos o pseudocientíficos, ¿no? Por alucinar un poco con qué es lo que estaba pasando. Hubo incluso un aumento de personas que estudiaban ciencia después de la pandemia, porque las personas se interesaban, pues, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Se interesaban por su entorno, se interesaban un poco más por su mundo. Y yo creo que eso va de la mano siempre con una especulación. Entonces yo creo que en ese sentido era lógico que hubiera un auge de nuevo de la ciencia ficción. Y bueno, pues yo creo que incluso recuerdo algunos datos, ¿no? Algunos datos un poco duros de cuánto dinero dejó la ciencia ficción en años pasados. Y bueno, son del orden de cientos de millones de dólares, ¿no? En todos los medios, ¿no? Obviamente las películas triple A son las que se llevan la mayor parte del dinero y pues también incluso en videojuegos. Yo creo que uno de cada 5 videojuegos por lo menos trata de ciencia ficción en alguna medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre hemos vivido con la ciencia ficción, pero sí hay un auge. Y yo creo que ese auge, lo interesante es cómo se ha convertido en un auge literario. Ajá, porque
bueno, no sé, tal vez sea en gran medida debido a que estamos dentro del nicho y pues que cuando empezamos nosotros a formar la revista, pues nos enteramos de otros proyectos que también promovían eso. Sin embargo, pues por ahí tiene otro autor que también tiene su blog, que se llama Sci-Fi México, José Luis Ramírez, y él, como le gustan los datos duros también como analista, pues también le gusta publicar que justamente en el año de pandemia hubo un repunte en la cantidad de textos publicados de ciencia ficción en México, ¿no? Y sobre todo de proyectos que publicaban también a esa clase de obras nosotros entre ellos, ¿no? Y bueno, formamos parte de ese auge, de ese repunte y pues también por eso estoy muy contento al respecto, porque pues creo que estuvimos justamente con la ola, ¿no? Con la nueva ola de publicaciones que se dio. En ese sentido, pues yo creo que es también interesante ver cómo existe esa intención de las personas de poder contar parte de sus vidas, de contar sus ideas a partir de este medio y pues yo creo que en general, ¿no? Como lo mencionas, es complicado, por ejemplo, también para la gráfica, conseguir pues, personas que promuevan y que creen esa clase de cosas. Y bueno, se debe también esa escasez pues a que en México para hacer arte necesitas hacer otra cosa, no solamente puedes hacer arte. Que lo bueno de eso es que se alimenta siempre de algo más esa arte, pero lo malo de eso es que la producción es a veces mucho más escasa, ¿no? Pero yo creo que también es mucho más enriquecedora y yo creo que pues los proyectos que están ahí pues están pues prácticamente de corazón y de vocación. No, es difícil encontrar proyectos que estén ahí solamente por lucrar con ello, aunque a veces aparecen, ¿eh? Y ya cuando tiene cierto auge, como paréntesis, ya han estado apareciendo más proyectos de ese tipo, incluso dentro de la ciencia ficción. Pero perdón, ya me desvié mucho. El punto es que sí hay un auge. Y sí, y sí hemos visto que la gente se quiere expresar a través de este medio. Y pues hemos visto que si tú les pones a hacer algo semejante, por ejemplo, si tú sacaras un taller de gráfica de ciencia ficción, estamos seguros de que muchas personas que les gusta la ciencia ficción buscarían integrarse a ese taller. Primero bueno, la propuesta de Anapoiesis desde el inicio fue crear convocatorias temáticas. Nos gusta, digamos, comenzar por ahí, ¿no? Invitando a autoras y autores con un tema específico, ¿no? Luego, pues hay una selección, ¿no? De los textos. Hay lineamientos editoriales que Andrés y yo establecimos, ¿no? Desde el inicio, que tienen que ver con formalidades como tipo de letra, ¿no? Que el texto tiene que estar justificado, que no tiene que tener errores ortográficos, de sintaxis, etcétera, ¿no? Están como estas formalidades y también hay criterios específicos que son, digamos, que están más relacionados, mejor dicho, pues con nuestra visión editorial. El primer criterio, y yo creo que es el primer filtro que seguramente distintas editoriales, revistas pues han usado, ¿no? Que es el de la calidad literaria, ¿no? O sea, pienso que un cuento, por ejemplo, puede tener una idea estupenda, maravillosa, sorprendente, ¿no? Pero si el texto no tiene un mínimo, digamos, de calidad literaria, es decir, si no se entiende qué nos está narrando el autor o la autora, pues probablemente no sea publicado, ¿no? O no se ha publicado en los números oficiales. Esto también es muy interesante. Ahorita vamos a ir para allá, ¿no? Porque, bueno, tenemos una nomenclatura muy particular, ¿no? Como lo hizo notar hace algunos meses José Luis Ramírez, ¿no? En el blog que comentaba Andrés. Eh, y bueno, pues nosotros entonces, bueno, mi trabajo, digamos, es hacer una selección de los cuentos que considero que pues tienen todos estos filtros, ¿no? Que ya pasaron todos los filtros, tanto las formalidades como los filtros de
¿no? De calidad literaria, de originalidad. También me gusta mucho y creo que los textos que más me gustan y que buscamos nosotros son aquellos que casi siempre proponen una crítica, ¿no? Una crítica social, ¿no? Una crítica muy puntual al entorno, al presente que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, pienso que la revista, ¿no? Se distingue de otros proyectos editoriales porque siempre busca de alguna forma incentivar, ¿no? El pensamiento crítico. Y esto, bueno, pues también está anclado a mi formación como en filosofía, ¿no? Este es algo que yo tengo, ¿no? Desde hace muchos años y precisamente, bueno, antes de que platicamos, ¿no? Un poquito sobre el IEMS, ¿no? Este, creo que el IEMS lo que promueve es esto, ¿no? Es una formación humanística y crítica, ¿no? Entonces, yo desde ahí, pues, crecí, digamos, con esto, entonces busco eso como una visión editorial, ¿no? Y luego también, ya en la selección que hacemos, Andrés y yo, pues conjuntamente eh, comentamos, ¿no? Los textos. Algunos textos nos parecen muy buenos, ¿no? Que de hecho hemos publicado y bueno, ya también esto que decía Andrés que me parece muy importante, es que el contacto que nosotros mantenemos con las autoras y los autores creo que es algo, ¿no? Destacable por el siguiente motivo. Yo, por ejemplo, cuando hago corrección de estilo, aunque sea una coma, aunque sea algo mínimo que tenga que cambiar en el texto, siempre tengo que tener el consentimiento del escritor o la escritora, ¿no? Y esto, sobre todo por respeto a su trabajo, porque yo, pues, también escribo y sé que cuesta muchísimo, ¿no? Pulir un texto y llegar a la versión que quisiéramos publicar o que quisiéramos ver publicada, ¿no? En algún sitio. Y entonces, bueno, yo por respeto a su trabajo, busco este consentimiento de parte de él o ella, ¿no? Luego también hay bueno, una vez que ya nosotros tenemos los textos seleccionados, bueno, pues Andrés, ¿no? Se encarga del diseño, que bueno, seguramente les va a hablar en algún momento de cuál es este método, ¿no? Que él hace sobre el diseño. Y una vez que ya tenemos publicado el número, pues mi trabajo también, digamos, no termina ni en la corrección ni en la edición, sino que también empieza en la promoción, ¿no? Mi intención es pues tomar ahora los medios digitales para promover precisamente cada uno de los números y cada uno de los textos que hemos publicado en ellos, ¿no? Es por eso que, bueno, pues yo tomo, ¿no? A veces algún fragmento, ¿no? Del cuento, de la minificción, ¿no? De los poemas, de las reflexiones, para empezar a promoverlo en redes sociales. ¿No? Hago videos muy cortos en los que, bueno, pues hablo un poco de cuál es la intención del texto, qué nos quiso decir el autor, por dónde va, digamos, esta propuesta y por qué sería importante leerla, ¿no? También aquí me gustaría mencionar que nosotros desde el inicio no únicamente publicamos textos de ficción, sino también de no ficción, ¿no? Al inicio, bueno, me interesaba sobre todo que fueran reflexiones o que fueran ensayos, no de corte académico, pero sí que al menos, bueno, pues hubiera fuentes, ¿no? Fuentes o que los autores al menos, pues, allí escribieran cuáles fueron sus fuentes de consulta, ¿no? Para defender su propuesta, ¿no? Entonces, desde el primer número, pues nosotros empezamos a publicar textos de no ficción y esto también creo que le ha dado una visión editorial al proyecto mucho más consolidada, ¿no? Porque tiene distintas secciones, ¿no? Por un lado, digamos, está pues la narrativa, la poesía, los ensayos. Y ahora también mi idea pues era publicar reseñas, ¿no? Reseñas de libros, series, eventos, muestras artísticas, ¿no? Y con ello para de alguna manera pues formar como pues otra vez, ¿no? Como una red, ¿no? De todos digamos, las manifestaciones, ¿no? En torno a la ficción especulativa y ahora pues consolidarla ya en cada uno de los números, ¿no? Em, y bueno, creo que iba por ahí mi respuesta, ya se me olvidó un poquito lo que iba a decir.
Pero sí, ¿no? En resumen, yo creo que pues nos interesa muchísimo, sobre todo, marcar, ¿no? Que pues incentivamos tanto la creatividad, ¿no? Como el pensamiento crítico, como también estamos interesados en mostrar, ¿no? ¿Qué caracteriza a la ciencia ficción latinoamericana y mexicana, ¿no? Que digo, a mi juicio, pues siempre ha sido una caracterización más bien social, ¿no? Y sin embargo, eso no quiere decir que descuide el elemento científico, ¿no? Y también es muy interesante cómo la ciencia ficción mexicana y digo, también de otros países, pues hace mezclas muy interesantes, ¿no? Con otros géneros como el terror, por ejemplo, como, no sé, como lo fantástico, ¿no? De hecho, digo, ahí no quisiera hacer la autorreferencia, pero al menos a mí me gusta mucho este acercamiento entre lo fantástico y la ciencia ficción, ¿no? Es algo que al menos en mi obra está muy presente. Y bueno, pues también me gusta muchísimo que autoras y autores pues tienen un gran conocimiento sobre la cultura, ¿no? En la cual viven, ¿no? Y me gusta mucho que de repente estamos leyendo un cuento y lo sentimos muy cercano a nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un elemento que podemos identificar fácilmente, ¿no? Un mercado, ¿no? Algún vehículo, de transporte público específico, ¿no? Como los microbuses, por ejemplo, ¿no? Todos estos elementos que también le dan textura al mundo en el cual se desarrolla la trama también es algo muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ciencia ficción latinoamericana y mexicana es muy rica, es muy, muy rica. Tiene muchísimas aristas, ¿no? Y digo, no es gratuito que ahora, como decía al inicio, ¿no? Pues distintos académicos, académicas hayan volteado a ver a la ciencia ficción en cuanto a objeto de estudio, ¿no? Entonces, digo, yo misma ahora estoy escribiendo un artículo. Precisamente hablando de todo esto, de cuál ha sido nuestra propuesta, cuál es nuestra visión editorial, qué es lo que proponemos nosotros para redefinir esos géneros, ¿no? Que creo que eso es muy importante, ¿no? No basta únicamente con quedarnos con la visión anglosajona, canónica, sino redefinir y, ¿por qué no?, también proponer nuestras propias categorías para entender esta ciencia ficción o estos géneros especulativos ricos, ¿no? Entonces, bueno, con eso quisiera concluir esta parte, ¿no? De la respuesta. Creo que pues en general, ¿no? Cada cabeza de cada proyecto, pues comparte su formación y comparte con otras personas, pues los textos que le gustaría de alguna manera leer para sí mismo, ¿no? Y bueno, creo que ahorita ya me acordé por dónde iba. Creo que lo importante de la pregunta que haces es que, es que la mayoría de los autoras y autores, cuando escriben algo, no se preocupan, bueno, por quién los va a leer, ¿no? Y creo que eso puede ocurrir también incluso con el cómic, ¿no? A lo mejor no se preocupan tanto por eso, sino porque, pues por publicar algo que ellos sienten o algo que les gusta, o porque quieran transmitir algo. En ese sentido, yo creo que la importancia de los proyectos editoriales es precisamente fungir de ese puente, ¿no? Porque nosotros sí nos preguntamos, pues, qué es lo que quieren leer las personas y cómo es que vamos a lograr que las personas lean, pues, lean eso que nosotros estamos promoviendo. En ese sentido, pues, por ejemplo, ya mencionó Daniela que las convocatorias son temáticas, pero esos temas no están hechos al azar. Esos temas son parte de una investigación que lleva ella o que llevo yo o que llevamos en conjunto para determinar qué es lo que, hacia dónde podemos ir dirigiendo, pues no tanto las voces de las autoras y los autores, sino a los lectores. ¿A qué tanto podemos ir nosotros dirigiendo a los lectores para provocarlos, ¿no? Porque yo creo que una facultad que tiene en general el arte es, pues, que tiene que provocar. Y si, por ejemplo, sabemos que durante una época se pone sensible el tema de la guerra, pues entonces sabemos que un número sobre la guerra puede ser importante, ¿no? Puede ser que va a llamar la atención de los lectores. Ajá. Por eso es que hemos conseguido también nosotros, pues que se lean las revistas, se lean los libros, se lea lo que publicamos, ¿no? Porque sí, ¿no? O sea, si un proyecto editorial no hace esa investigación y no sabe qué es lo que le está vendiendo a sus lectores, pues simplemente no está haciendo su chamba completa, ¿no? Pues es como si se autopublicara uno. Porque tú puedes publicar a muchas personas, pero ¿quién los va a leer, no?
Y en ese sentido, bueno, nuestra preocupación está tanto con las autoras y autores, qué es lo que están, qué es lo que están produciendo, qué es lo que están escribiendo, cuáles son sus intereses, como con los lectores, qué es lo que les interesa saber. Y con los lectores no me refiero solamente a lectores de ciencia ficción, porque creo que algo que hemos conseguido nosotros y nos ha costado trabajo a lo largo de este tiempo es que somos uno de los pocos canales que captan personas fuera de la ciencia ficción. Nosotros hemos buscado y hemos ido a buscar en las ferias, en diferentes presentaciones dentro de instituciones académicas a personas que a lo mejor no les interesaba la ciencia ficción y después de unos meses resulta que nos empiezan a mandar textos. ¿No? Entonces, no solo les gustó la ciencia ficción, no solo les gustó la revista, sino que ahora están interesados en escribir. Entonces, ¿de qué manera lo logramos? Pues provocando. Nuestro interés siempre ha sido también que las historias nos sorprendan y que contengan esa crítica y esa provocación. Entonces es también como un detonante que nos mueve mucho dentro de la revista y pues es parte de nuestra chamba pues buscar qué es lo que va a provocar para que nosotros podamos promoverlo y para que nosotros podamos irlo enlazando, ¿no? Pero no qué es lo que va a provocar ahorita, sino qué es lo que va a provocar en 2 meses cuando salga el número, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Sí, mira, bueno, hasta el momento tenemos 11 números publicados. Nosotros, digamos, empezamos a publicar, ¿no? En formato físico en el 2022. En realidad, yo desde que iniciamos pensé que la revista se iba a mantener únicamente virtual. Lo interesante es que, o más bien, lo que nosotros hemos procurado para dar a conocer el proyecto es que se siga manteniendo virtual de forma completamente gratuita, ¿no? Es decir, ahí nosotros cuando sale, ¿no? Cuando publicamos los números, publicamos los enlaces que, bueno, Andrés se encarga de hacer, ¿no? Tanto la maquetación, el diseño, como los enlaces, ¿no? Y bueno, pues estos son de forma gratuita, se pueden leer los cuentos, sobre todo pensando en que, bueno, pues hay autoras y autores que pues viven muy lejos, ¿no? De México. Y bueno, recientemente también ya hacemos envíos al extranjero. Nosotros manejamos la impresión en cuanto a los números de la revista, impresión bajo demanda. Pero bueno, eso no quiere decir que únicamente imprimamos cuando hay pedidos, sino que tenemos un stock, ¿no? Entonces se les dice, por ejemplo, al público, a nuestros seguidores, que bueno, pues tenemos un stock, que hay ejemplares disponibles, ¿no? Y ya se les pregunta qué ejemplares quieres. Y entonces, bueno, a partir de eso vamos cubriendo, ¿no? La demanda, ¿no? Eso creo que es algo muy importante. Y como decía Andrés, yo creo que uno de lo que nos ha permitido pues dar a conocer el proyecto es la movilidad, ¿no? No únicamente estamos en la Ciudad de México, sino que a veces vamos a presentaciones a distintos estados de la República. Hemos estado, por ejemplo, en la Universidad del Estado de Michoacán, ¿no? Bueno, la Universidad del Estado de la Ciénega de Michoacán, la UCEMIC. Estuvimos allí, invitando precisamente a los chicos a que leyeran, a que pues crearan, ¿no? sus propios textos y bueno, pues empezamos a movernos en esa zona. También hemos estado en Puebla, ¿no? Gracias a los festivales, ¿no? Que pues ha creado precisamente, o bueno, que ha sido uno de las cabezas, digamos, del proyecto, Axel Lima Muñiz, ¿no? Bueno, junto con varios editores, artistas, escritores, y bueno, pues también creo que eso ha sido muy importante. Las ferias en las cuales hemos asistido, creo que también son puntos muy importantes. Las presentaciones también es uno de los lugares en los que, por un lado, pues tenemos la oportunidad de conocer en persona a autoras y autores, platicar con ellos, saber qué les pareció, ¿no? El libro. Recientemente estuvimos presentando el libro de Mundos Posibles.
lo presentamos en la librería del Fondo de Cultura Económica, Guillermo Tobar de Teresa. Tuvimos la oportunidad de convivir con los autores, bueno, con algunos autores que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a un nuevo público y como decía Andrés, ¿no? Muchas veces las personas que se acercan no son conocedoras de la ciencia ficción, tal vez sus intereses son muy distantes, ¿no? A la ciencia ficción o incluso a las revistas, por ejemplo, ¿no? Porque la revista, claro, ¿no? De alguna forma, lo que bueno, ahora aquí les muestro esta de Electric Dreams, ¿no? En donde justamente publicó Alberto Chimal y Raquel Castro, que, bueno, son ya autores consolidados. Y bueno, a mí lo que me interesa muchísimo es que nosotros pues tenemos también esta, digamos, capacidad, ¿no? O de alguna manera hemos desarrollado esta capacidad de socializar lo que hacemos, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante de crear como estos espacios, estos vínculos, ¿no? Con las personas, con las lectoras, con los lectores. Y eso ha sido pues algo valioso, ¿no? Que nos ha ayudado también a expandir, ¿no? Al público. em, y bueno, creo que eso pues nos ha permitido muchísimo, ¿no? Nos ha permitido de alguna forma acercar más, ¿no? A un público, yo diría, muy diverso, ¿no? Porque hay público, por ejemplo, y me doy cuenta, ¿no? En los talleres hay personas que son muy jóvenes y personas que ya son grandes, ¿no? Entonces, tenemos un público, digamos, un rango de edad, no sé, desde los, no sé, 20 hasta los 60 y tantos años, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante, muy pues incluso también fue un desafío para mí, ¿no? Conjugar estos intereses con distintas generaciones, ¿no? Entonces, en un solo espacio, eso me parece también pues muy, muy interesante, muy desafiante, pero al final creo que se logró, ¿no? Se logró y estamos llegando a personas, ¿no? De distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, ¿no? Un amigo nuestro que se llama Vlad Martínez Cruz, ¿no? Bueno, es nuestro seguidor, ¿no? Casi desde que, bueno, desde hecho, desde que iniciamos, ¿no? Desde el primer número, Futuro. Y bueno, Andrés y a mí nos gusta mucho su propuesta, es un autor que se nota, ¿no? Que ya tiene muchos años en la escritura, se nota que tiene un bagaje cultural muy amplio, es conocedor del género bueno, de la ciencia ficción, pero también de lo policíaco. Y bueno, conjuga él en su obra ambos géneros. Y bueno, la verdad es que yo lo disfruto bastante. Y bueno, pues ahora estamos más en contacto con él. Fue acreedor a la mención honorífica, ¿no? En este libro, bueno. Y bueno, creo que es un autor que también pues nos ha ayudado un poquito, ¿no? Con la difusión del proyecto en su país, en El Salvador. Otro autor, por ejemplo, Rafael Figueredo, que también es un amigo. Ha asistido a todos los talleres o casi todos los talleres, ¿no? de creación literaria que yo he impartido y es un autor que pues nos ha ayudado también con la difusión de la revista en Colombia, ¿no? Que es el país en el cual él reside. Y bueno, pues así hemos conocido a distintas personas, ¿no? Que de muchos lugares. Y me causa inquietud que a veces cuando vamos a presentaciones me saludan personas, digo, yo los saludo o las saludo ¿no? Por educación, pero la verdad es que no sé, a veces quiénes son, ¿no? Digo, no es porque no les dé importancia, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente estamos tan ocupados que a veces, bueno, conozco a mucha gente que también, ¿no? Me sigue en redes y me escriben y me invitan, ¿no? Ahorita ya tengo agendadas otras entrevistas, entonces, bueno, claro, ¿no? Eso me da gusto porque de alguna forma pues me han dicho, no, ¿sabes qué? Mi amigo tal te sigue, ¿no? Ha visto tus videos y le interesa mucho cómo pues fusionas, ¿no? Esto de la ciencia ficción, la filosofía, ¿no? La promoción de la lectura, ¿no? Que creo que eso también es algo que me gusta muchísimo. A veces yo cuando estoy aquí en mi casa, bueno, pues lo que hago si tengo un tiempo libre es grabar videos, ¿no? Grabar videos, incluso Andrés lo sabe, ¿no? Grabar videos es algo que también ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda pues a seguir ampliando, ¿no? El público lector y yo creo que eh, a veces lo que
bueno, sí somos muy conscientes de que como un proyecto que empezó, digamos, o que sigue siendo, digamos, parte todavía de un nicho, ¿no? Es muy importante que pues de alguna forma tomemos, ¿no? Estos medios de digitales, ¿no? O sea, no los medios de producción, sino los medios digitales, ¿no? Para precisamente pues llegar, ¿no? Llegar y conectar con más personas, ¿no? Que creo que es muy importante. Yo a veces, por ejemplo, digo, cuando teníamos las primeras presentaciones, que no llegaban muchas personas, ¿no? Solamente llegaban nuestros amigos, pues sí me desanimaba un poco, decía, bueno, ¿y para qué hacer esto, ¿no? ¿Y para qué continuar? Pero ahora que bueno, pues ya sé que el proyecto lo conocen ya muchas personas, incluso, ¿no? Yo llego a un lugar y me dice, sí, tú eres la de anapoyesis, ¿no? Y yo, sí, ¿no? Sí, sí soy. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, de alguna manera yo sé que, bueno, incluso, ¿no? En Google, ¿no? Escribes anapoyesis y bueno, salimos nosotros, ¿no? Y eso también me parece algo, muy, muy bueno porque, claro, ¿no? Yo tomé el nombre de un cuento de Salvador Elizondo, que es un gran, gran cuento. eh, y bueno, pues a mí me hubiera sido muy natural, ¿no? Muy normal que si yo escribo la palabra anapoyesis en Google, pues apareciera el cuento de Elizondo, ¿no? Pero lo importante es que todo este trabajo de difusión que hemos hecho, pues da como resultado que si yo escribo anapoyesis en Google, pues salimos nosotros, ¿no? Entonces eso no es gratuito, es mucho trabajo detrás que a lo mejor no se ve, ¿no? Que no se ve porque claro, ¿no? No, las personas pues no están allí cuando estoy grabando un video, pero pues sí, hay muchísimo trabajo detrás, como decía Andrés también al inicio, ¿no? Yo creo que algo que pues nos ha ayudado es que ambos, tanto él como yo, pues sabemos hacer distintas cosas, ¿no? Es decir, no nos enfocamos únicamente en una sola cosa, sino que siempre estamos pensando en diversificar, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Justo ahora, pues lanzamos también bueno, la convocatoria del primer festival de cine, ¿no? Y, pues justo ahora vamos a proyectar, ¿no? Algunos cortos en el marco del festival Anomalía Fest, que estará, bueno, será el 30 y 31 de agosto en la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, a eso me refiero, ¿no? Con también, pues, abrir un espacio, dar cobijo a otros proyectos que nacen o que de alguna manera se desprenden de la literatura, pero que no se quedan únicamente en la literatura, ¿no? Por ejemplo, el cine, ¿no? La narrativa cinematográfica, que es una narrativa específica. También, bueno, pues hay gente interesada en proyectar, ¿no? Sus ideas cinematográficas sobre la ciencia ficción, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Pues también ya tenemos este premio, ¿no? Que bueno, lo que queremos es consolidarlo, ¿no? Cada año pues vamos a proponer una nueva convocatoria, invitar a autoras, autores, también recientemente pues cumplimos ya 4 años, ¿no? Estamos celebrando precisamente en este 2025 nuestros 4 años de vida y bueno, pues invitamos, ¿no? A los seguidores, pero también a las personas que han publicado con nosotros que pues voten, ¿no? Por su cuento favorito o minificción favorita y pues los 25 textos que sean más votados pues van a formar una antología, ¿no? Vamos a publicarla primero en formato digital y luego en formato físico, ¿no? Entonces, pues sí, en resumen ha sido mucho trabajo, y bueno, yo creo que eso, ¿no? La movilidad, la diversificación, la promoción, la constancia, pues son factores que pues nos han ayudado, ¿no? A llegar a un público pues amplio, ¿no? Y bueno, no sé si Andrés quieras acotar algo más. Bueno, nada más como respecto a los 11 números que llevamos publicados, tenemos una seriación muy extraña, como mencionó Daniela y como puntualizó también José Luis Ramírez, porque, bueno, cuando lanzamos la primera convocatoria de futuro, digamos que fue la oficial, entre comillas, ¿no? Pero cuando lanzamos la segunda de distopía, recibimos muchos textos que no coincidían con la idea de la distopía, pero pues que eran textos muy buenos. Entonces, pues las dos opciones eran votarlos o hacer otro número. Pero ese número no era exactamente el siguiente número, o sea, era el número especial. Así nacieron los primeros números especiales. Y eran textos pues, más o menos largos, ¿no?
Después de eso, pues surgió así como que la idea de que no, pues, ¿sabes qué? Que va a venirse el 14 de febrero y pues estaría bien sacar un número especial del amor y la amistad, pero hay que hacerlo rápido, ¿no? Entonces, se lanzó la convocatoria así rápido, se lanzó para textos breves también, para que la edición fuera más corta, y pues así nacieron los números especiales Express. Después de eso, pues me di cuenta de que un texto pequeñito en una hoja tamaño carta, pues se perdía mucho. Entonces a la siguiente Express, pues lo hice más pequeño, ¿no? Entonces los especiales Express son pequeños y los especiales normales son grandes, pero negros. Y los normales, pues son de tamaño carta también, pero blancos. Entonces tenemos dos numeraciones, que son la de los especiales y la de los normales. Y por eso vamos en el quinto número normal y en el séptimo especial. Ahí Daniela nos está mostrando un número especial, el de Electric Dreams, que salió de Máquinas Inteligentes, justamente que es el número oficial. Y ocurrió exactamente lo mismo. Había textos muy buenos que ya no cabían en el número de Máquinas Inteligentes y lanzamos el número de Electric Dreams. Y bueno, eso es más bien con respecto a la seriación. Y pues ya lo demás, pues es lo que comentaba Daniela, ¿no? Imprimimos bajo demanda, pero siempre que nos encuentren ustedes en una presentación, pues lo más probable es que llevemos ejemplares de la revista por si quieren hacerse de alguno o para terminar la colección. Y bueno, sería todo respecto a eso. Sí, a mí también me hubiera gustado publicar, ¿no? Con más frecuencia y sobre todo también porque la demanda es grande, ¿no? Es decir, o sea, sí hay gente escribiendo, hay gente atenta a las convocatorias, y a mí me llama muchísimo la atención que hay autores que pues de pronto salen, ¿no? De alguna parte, y lo importante es esto que les mencionaba, ¿no? A mí me resulta, ¿no? Muy gratificante que, bueno, hay autores que comenzaron, ¿no? Publicando en anapoyesis o que comenzaron en algún taller y ahora pues ya tienen sus propios libros, ya tienen sus propios espacios, ¿no? Esto me parece también muy importante porque como editorial ha sido también un puente, ¿no? Ha sido un puente, un nexo, ¿no? Yo creo que muy importante entre autores, y de hecho hay autores que se conocen por la revista, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, un caso es el de Anita María Riquelme Suazo, de Chile, y Génesis García, ¿no? A quienes, por cierto, les mando un saludo. Ellas dos hubo un caso muy interesante que se conocieron por haber publicado en el mismo número de Anapoyesis, ¿no? Se conocieron en Ficciones Metalúdicas, ¿no? Que fue una propuesta de Andrés, también muy, muy buena, en el que, bueno, pues la idea es hacer un puente entre la literatura y los videojuegos, ¿no? Como decía Andrés, bueno, es un número pequeño, digo, en tamaño, son únicamente minificciones y lo que me parece muy, bueno, me llama mucho la atención es que ellas, escritoras chilenas, se conocieron en ese número y a partir de ahí decidieron crear su propia revista, que es la revista Liriel. Y bueno, yo encantada, ¿no? Me invitaron para presentar, ¿no? El primer número en el cual también yo colaboro con un cuento. Y eso me causa mucha curiosidad. O sea, dije, si no se hubieran conocido allí, tal vez Liriel ahorita no existiría. Y ahora, Liriel también es otra revista que ha dado espacio a autores chilenos. Entonces, eso me parece muy interesante que a su vez, ¿no? Es como una reacción en cadena, ¿no? Si no se hubieran conocido estas autoras, no hubiera existido Liriel, y si Liriel no hubiera existido, entonces otros autores tampoco se hubieran conocido y así, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo quería mencionar. Otro caso, por ejemplo, es de José Gaona, que es un autor mexicano. Él estuvo trabajando con nosotros una minificción, ¿no? En un taller que impartí en el 2022. Y luego me dice, oye, ¿qué crees, no? Que ganó en España el primer lugar, esta minificción que trabajamos, ¿no? No sé si lo recuerdas, y luego, claro que sí, ¿no? Sí, sí la recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre pongo de ejemplo también a José Gaona, porque a mí me da muchísimo gusto que, pues, en un taller que nosotros, bueno, que yo impartí, y que, bueno, nosotros estuvimos aquí, ¿no? Con la logística, pues él tuviera la oportunidad, ¿no? De
trabajar en su texto y no solo eso, sino que pues fue premiado, ¿no? Entonces, son puntos, digamos, que refuerzan de alguna forma nuestra convicción, ¿no? De continuar, de seguir, ¿no? De ser constantes, como dice Andrés, ¿no? De procurar pues organizarnos, porque yo creo que un factor importante siempre ha sido, bueno, en mi vida personal y profesional es la disciplina, ¿no? La organización, decir en qué momento voy a editar, en qué momento voy a escribir, en qué momento voy a grabar, en qué momento, ¿no? Voy a dar clases, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Todo eso pues conlleva a pues seguir de fondo el trabajo, ¿no? El trabajo editorial que exige muchísimo, exige bastante y bueno, que también se trata de eso, ¿no? De crear comunidades, de crear redes, de impulsar espacios, de definir cada vez más ese espacio. Y bueno, eso es lo que quería acotar, ¿no? Pues yo creo que un buen comienzo podría ser por las revistas, ¿no? Por las revistas y sobre todo para un público joven y para un público actual. Yo creo que algo importante es comenzar por revistas que tengan cuentos cortos o cuentos pues no de más de 1200 palabras, ¿no? Porque si los jóvenes es difícil mantenerlos por más de 10 segundos viendo un video de TikTok, pues ponerlos a leer un texto de 10 páginas pues va a ser una tortura para ellos, ¿no? Y yo creo que para comenzar, pues con textos breves, sería una buena forma de acercarse, más bien, de comenzar a llamarse la atención, a imaginar, ¿no? Sobre todo las minificciones. Yo creo que las minificciones es algo muy potente. Daniel escribe minificciones y sabe bastante bien el tema. Cuando tú lees una minificción, una buena minificción, la relees. Ujú. Tú lees una vez y dices, pues ya se acabó. Me la acabé de leer en menos de un minuto, a lo mejor. Eh, la acabas de leer, a veces el título es más largo que la minificción, pero dices, bueno, ¿y qué me transmitió? No sé, lo voy a volver a leer, ¿no? Y le encuentras otra forma. Y a lo mejor encuentras algo en una palabra que dejó el autor ahí adrede para que volvieras a leer el texto, para que volvieras a imaginarlo, ¿no? Y bueno, una buena revista de minificciones pues puede decirte pues de qué manera puedes tú comenzar a trabajar con tu imaginación. Después cuentos breves de 800, 1200 palabras. De hecho, algo que no he hablado de mi trabajo en Anapoyesis es en la cuestión del diseño. Cuando comenzamos a recibir textos en la para el primer número, yo dije, pues están padres estos textos, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacerle que lo lean las personas? Entonces, pues tomando en cuenta que somos personas muy visuales y que nos atrae una imagen, pues dije, pues voy a ponerle una imagen a cada texto. No sabía lo que estaba pensando en ese momento porque hacerle una imagen a cada texto para el texto, pues no fue tarea fácil, sobre todo al principio. La idea con esto, pues, era, sí, en primer lugar, pues atraer la mirada del lector y que dijera, por qué está esta imagen aquí? Y en segundo lugar, pues era acompañar al texto, ¿no? Como lo menciona Daniela, siempre como hacerlo más atractivo a los lectores. Entonces yo creo que en ese sentido, pues una buena imagen puede intrigarte lo suficiente como para que te pongas a leer el texto. Pero la imagen, yo desde el principio dije, pues no puede estar sobre el texto, ni puede estar debajo, ni pueden intersectarse de tal manera de que se sobrepongan, porque no vas a poder leer bien. Y tampoco el punto es darle prioridad a la imagen, porque la imagen de hecho tiene que estar subordinada al texto. Es una imagen para el texto, no un texto para la imagen. Entonces, pues por eso creé algo que le llamé espacios de lectura en cada una de las revistas, que son ilustraciones que se encuentran debajo del texto, se encuentran subordinadas al mismo, creadas para ese texto, de tal manera de que no solo lo acompañen, sino que sea el gancho para atraer. Ujú. Pues sí, comenzar a leer esas revistas y sobre todo pues empezar a leer a los autores y autores, ¿no? Yo creo que una buena forma es por medio de los blogs, tanto el blog de Axel, que tiene muchas recomendaciones de lo que se está haciendo dentro de la comunidad, como el blog de José Luis Ramírez, que es un poco más sesgado en ese sentido porque va más como a los datos duros. Entonces, si no tienes muchas publicaciones, pues no te pierdes, ¿no? No pintas en su blog.
En cambio, Axel es como un poco más homogéneo en ese sentido y pues puedes encontrar proyectos que no son tan grandes. Bueno, digo grandes entre comillas, porque digo que ya tendrían algún alcance. Proyectos que van emergiendo, te los puedes encontrar en el blog de Axel. Y no solamente de literatura, sino también de gráfica y también de, incluso de audiovisual. Y bueno, pues sí, pues que lean cosas mexicanas también que se están haciendo. La mayoría de las revistas, de hecho, que publicamos en español y que somos latinoamericanas son de lectura gratuita, ¿no? De alguna manera puedes leer gratuitamente a las autoras y a los autores y pues ahí los conoces. Ya después, si quieres apoyar alguno de los proyectos, pues hay un millón de formas de apoyar a los proyectos. Apoya al que más te guste, apoya al que más te parezca, sus lineamientos, y pues apoya al que te apoye. Yo creo que esa sería como mi recomendación para comenzar a leer y sobre todo ciencia ficción mexicana o latinoamericana. Bueno, por mi parte, yo ya tuve la oportunidad, ¿no? De acercar a mis estudiantes a la revista. Algo que hago en mis cursos es que también les dejo leer la revista. Y bueno, pues esto ha funcionado bastante porque a muchos de ellos les ha gustado. Incluso hubo un par de chicos que me preguntaron, porque bueno, en ese momento en el que estábamos terminando el semestre, abrimos la convocatoria para nuestro quinto número oficial, que fue Cronotopías. Y bueno, yo lo compartí en redes, les pedí que también nos siguieran allí en Facebook, en Instagram. Y bueno, un par de chicos me preguntaron, oye, pero ¿cómo puedo publicar? ¿Cómo puedo acercarme? ¿No? Entonces, bueno, mi trabajo consistió en darles los lineamientos, ¿no? Que nosotros generalmente manejamos en la revista. Y bueno, de hecho, uno de ellos va a publicar, ¿no? En el próximo número. Le gustó tanto que, bueno, pues se esforzó, escribió su texto y me di cuenta que, bueno, pues a pesar, ¿no? De que tiene poco tiempo escribiendo, pues que sí de alguna forma encontró la manera pues, en construir un mundo, en construir una historia. Y esto me pareció algo pues muy padre, ¿no? Vincular lo que yo hago, que es la docencia, con mi trabajo como editora, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo. Y bueno, yo lo que les dije en ese momento es que se acercaran a la revista y sobre todo retomando que, bueno, nosotros publicamos, ¿no? Los enlaces para consultarla, para leerla de forma completamente gratuita. Lo único que necesitas es tener un celular, una computadora, ¿no? Estar conectado a internet y listo, ¿no? Y además, algo que ha servido muchísimo y que creo que a mí siempre, ¿no? Aprovecho para mencionarlo, es que el diseño editorial que hace Andrés no lo he encontrado en otra parte, ¿no? O sea, em, y esto precisamente ha permitido que las personas pues se acerquen mucho más, ¿no? De hecho, los comentarios, ay, bueno, aquí quería mostrarlo, pero se desconectó la cámara. Pero bueno, mejor se los platico. Em, Algunos autores, autoras están muy contentos precisamente porque bueno, nos han comentado, ¿no? Que ellos al momento de ver el diseño de la revista, pues dicen, mi texto está ilustrado, o sea, mi texto está acompañado de una ilustración, mi texto está acompañado de, pues un diseño, ¿no? Entonces, eso es lo que les ha gustado a ellos, a ellas, y también, bueno, pues ha tenido una recepción muy positiva, ¿no? Cuando las personas conocen, ¿no? Empiezan a hojear la revista, se acercan a ella o incluso también a la inversa, ¿no? Primero conocen la revista en forma digital, ¿no? Y luego se animan a pedir los números, ¿no? Eso es otra manera en la que también es posible, pues, que hagan sus pedidos, ¿no? Y de alguna forma, pues, es una estrategia, pues sí, de mercado, que pues nosotros hemos implementado y creo que ha funcionado bastante bien, ¿no? Hasta el momento. Y bueno, con respecto a las recomendaciones, yo estaría muy de acuerdo en lo que dice Andrés, ¿no? Es muy cierto esto de que vivimos en un mundo también muy acelerado, ¿no? Es algo que ya decía, por ejemplo, Lauro Zavala, ¿no? En un prólogo a un libro precisamente de minificción, ¿no? Él decía que muchas veces, debido a nuestras ocupaciones, debido a todo lo que tenemos que hacer, no da tiempo para leer.
lo que quisiéramos leer, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar como esos momentos para terminar, por ejemplo, de leer una novela, para terminar de leer un libro de cuentos, un cómic también, ¿no? Entonces, si no encontramos, si no cultivamos cómo encontrar esos momentos, creo que es muy difícil, ¿no? Que incluso pues se animen, ¿no? A acercarse a estos proyectos literarios. Y bueno, algo que decía, por ejemplo, un profesor del IEMS, ¿no? Un gran amigo y bueno, este fue también mi profesor de literatura y él decía, vean al libro, véanlo como un aparato, ¿no? Es un aparato tecnológico, ¿no? Y lo que tú haces, así como usas el celular, pues vas pasando las páginas, ¿no? Te detienes en la que más te llame la atención, ¿no? Y ya. O sea, si lo haces así, yo creo que es una buena estrategia ahora, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Ver a un libro como eso, ¿no? Como un aparato tecnológico, ¿no? El cual pues tiene sus propias características, sus propias cualidades y claro, ¿no? De alguna forma pues incentivar eso, ¿no? A que pues más jóvenes sobre todo se acerquen a la lectura, ¿no? Que por supuesto habrá quienes digan, no, lo mío no es leer, ¿no? Lo mío no es acercarme a eso, ¿no? Y yo creo que la clave está en saber cómo transmitir esos momentos en los que puedes leer, ¿no? En los que puedes tener un espacio o hacerte un espacio para terminar un cuento o para iniciar un cuento, ¿no? Lo que les digo a veces a los chicos es que pues no necesariamente tienen que terminar en ese momento la lectura, ¿no? O sea, la lectura se puede incluso dosificar, ¿no? Así como dosificamos una serie, por ejemplo, la vemos en episodios, así también podemos nosotros mismos decidir en qué momento parar, ¿no? Y dosificar la lectura, ¿no? Creo que es algo también muy interesante. Y bueno, con respecto, bueno, no sé si quieran ahora ya entrar a la antología. Con respecto a esta antología, como les mencionaba al inicio de la charla, pues es resultado del primer Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción, que titulamos Construcción de Universos Posibles. Y bueno, también me gustaría comentar que el nombre tan largo, ¿no? Construcción de Universos Posibles, fue digamos, una decisión en conjunto. Estábamos precisamente nosotros escribiendo las bases de la convocatoria y pues mi inquietud siempre es que a veces los nombres de los concursos son hacia un autor, por ejemplo, ¿no? Tiene un nombre de un concurso, no sé, el nombre del concurso de cuento Edmundo Valadez, ¿no? Por ejemplo, que bueno, claramente es un homenaje al escritor. Y bueno, así habrá diversos concursos, ¿no? Pero bueno, yo quise en este premio en específico nombrarlo como algo que la revista Anapoiesis busca, ¿no? Y es que es precisamente pues una construcción, ¿no? De un universo posible, ¿no? Entonces creo que toda buena historia para mí es eso, ¿no? Es una construcción de un universo posible y es por eso que así decidimos llamarle. Luego, pues convocamos a jurados, bueno, expertos, ¿no? Sobre todo en el tema de la literatura. Entre ellos estuvo Jorge Guerrero de la Torre, quien fue también un profesor mío de un taller, ¿no? De narrativa de ciencia ficción. Y bueno, pues es un autor prolífico, es un autor que, bueno, pues ha tenido ya, ha sido acreedor, ¿no? A diversos premios, es una gran persona. Lo invité, ¿no? A que fuera parte del jurado. Bueno, él muy amablemente aceptó. Invité también en ese momento a Julio María Fernández Mesa, quien, bueno, pues lo conocemos porque es realmente un experto, ¿no? En el tema de la literatura, es doctor, por el Colmex. Y bueno, también en ese momento invité a dos editores de otra revista que se llama Espejo Humeante, que es una revista digital. También publica ciencia ficción, fantástico y terror, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y bueno, en el 2019 publiqué justamente un cuento en uno de sus números. Y bueno, invité en ese primer concurso a Krishna Sánchez, que bueno, también él es escritor, es de Guadalajara y escribe ciencia ficción.
Y yo en esa primera edición pues también formé parte del jurado, ¿no? Recibimos pues una gran cantidad de cuentos, más de 100 cuentos para esa primera edición. em, y aquí lo importante es que, bueno, Andrés fungió como, bueno, parte, digamos, nos ayudó muchísimo con la parte de la logística, de tal modo que todos los textos, pues nosotros no teníamos conocimiento de quién era su autor o autora, ¿no? Eso también nos permitió, sobre todo, pues la imparcialidad, ¿no? Al momento de hacer el dictamen. Y bueno, pues el cuento ganador es de Ernesto Blanco, quien es doctor en física, es uruguayo. El cuento se titula La manzana. Hubo en esta primera edición 3 menciones honoríficas. José Gaona, quien es este autor que les comentaba, que también ya tiene un premio, ¿no? Con otro cuento que tallereamos eh, hace algunos años. Y bueno, él ganó una mención honorífica en esta edición. También Vlad Martínez Cruz, ¿no? Escritor salvadoreño, y Marcos Macías Mier, ¿no? A quien, por cierto, tuvimos el gusto de platicar, ¿no? El sábado pasado. Y bueno, pues hay otros textos que, si bien, digamos, no fueron acreedores a mención honorífica, pienso que lo que nos impulsó, ¿no? A que conformaran la antología es su calidad, su originalidad, y sobre todo, pues, la maestría con la cual están narrado cada uno de los textos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría añadir que otra vez, ¿no? El diseño de Andrés es maravilloso en este libro. Yo cuando lo vi me dijo, mira, esta es la versión digital. Yo dije, no, o sea, tiene que imprimirse, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho que destacara su diseño de Andrés, ¿no? Y bueno, yo no había visto un libro así en otro lugar. Yo no había visto un libro pues semejante, ¿no? A este diseño que me mostró Andrés. Y bueno, también lo que me gusta del libro es, por supuesto, la calidad, ¿no? La calidad de los textos, la revisión, el cuidado editorial, pues estuvo a mi cargo, pero bueno, también tuve el apoyo de Julio María Fernández Mesa, que bueno, pues es experto en todos estos temas, ¿no? De la literatura. Él tiene un gran conocimiento acerca de nuestra lengua, del español, y eso pues me permitió, ¿no? Que sobre todo cada uno de los cuentos fuera pulido, fuera muy cuidado. Y también lo otro que me gustaría mencionar es que, bueno, cuando hicimos la corrección de cada uno de los cuentos, yo me comuniqué directamente con los autores, con las autoras, y me pareció muy valioso el trabajo en conjunto que hicimos, ¿no? Porque no era únicamente mostrarles la versión, mira, esta es la versión publicable, sino que yo les mostraba algunos comentarios, sugerencias de parte de Julio y mías, y algunos de ellos estuvieron de acuerdo en un primer momento, pero también hubo la oportunidad de réplica, ¿no? De decir, no, mira, es que si le quitas esta frase, creo que ya para mí no tiene el sentido que, bueno, al inicio yo quería darle, etcétera, ¿no? Entonces fue un trabajo también, pues, arduo, ¿no? Pero al final muy gratificante. Los autores se fueron muy contentos con las versiones ya, publicables, digamos. Y bueno, también hicimos la premiación en su momento, la premiación virtual. Ahora, pues me interesa también mencionar que pues cada uno de los autores, ¿no? que publican aquí, pues tienen su propio, digamos, de cortesía, tienen su ejemplar. Nosotros también hicimos la campaña de la preventa. Y bueno, pues sobre todo queremos dar a conocer este libro porque pues nos costó muchísimo, ¿no? Nos costó muchísimo. Y no solo eso, sino que además realmente es un buen libro, ¿no? O sea, cada uno de los cuentos realmente es una propuesta original, ¿no? Sorprendente, eh, tiene calidad literaria. Y bueno, el diseño es el plus, digamos, ¿no? De todo este conjunto de cuentos que vale la pena leer, ¿no? Y bueno, pues hemos estado ya apenas la primera presentación de ojalá que muchas más. Ya tenemos por ahí otros espacios, ¿no? En los cuales nos han invitado para presentar el libro. Y bueno, eso es lo que quería comentarles también. Con respecto al índice, pues claro, comenzamos con un excelente prólogo, ¿no? de Julio, que se llama Reacciones del Anapolletrón. Es un prólogo realmente estupendo. Yo, ahora que tuve oportunidad de platicar con Julio otra vez, le dije, ¿no? Es que hiciste un prólogo muy bueno, ¿no?
Y es que realmente, o sea, si lo leemos, el prólogo habla de muchos temas y claro, ¿no? No solo eso, sino que se nota la investigación que hizo Julio con respecto a los premios otorgados a las autoras y autores que escriben ciencia ficción en español. Se nota también su bagaje cultural de Julio, el interés que ha puesto sobre todo en destacar a Ana Poiesis. Y bueno, por eso no quisiera hacerles spoiler, ¿no? Sino que invitarles a que lo lean. Y posteriormente, pues están los cuentos seleccionados y digamos, lo que hicimos fue dejar al final las menciones honoríficas y cerrar con el cuento ganador, ¿no? Así es como está, digamos, el libro. Y bueno, pues ustedes lo pueden adquirir, ¿no? Por supuesto, tenemos un tiraje amplio. Aquí si no es impresión bajo demanda. De hecho, ya estamos hablando con librerías grandes para que pueda distribuirse en distintos focos, ¿no? Distintos espacios en México, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustaría decir. Andrés, no sé si quieras agregar algo. Bueno, nada más un poco con respecto al diseño. Bueno, buscaba representar un poco la idea que le dio lugar al concurso, que era tanto dar lugar a nuevas voces como textos de calidad, y sobre todo textos que más allá de que vinieran de una pureza y especialidad completamente orientada a la literatura, fueran textos de calidad que estuvieran hechos pues como hacemos las cosas aquí en Latinoamérica, ¿no? Con pedazos de otras cosas. Entonces, por eso mi idea pues era un poco hacer estos planetas hechos con chatarra, porque creo que los textos que están aquí, pues más que nada son esos referentes que se revelan ante la vertiginosidad del mundo, ¿no? Que van más allá pues más allá de solamente querer expresar una emoción o solamente expresar algo así como muy lineal, sino que quieren gritarle a todo el mundo que existe una injusticia y que pueden cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me dio la idea para la portada y por supuesto, como cualquier ejemplar de la revista, pues cada uno de los textos tiene una ilustración especial. Bueno, de hecho tiene dos ilustraciones, una al principio y una al final con marca de agua. Y bueno, pues eso sería como con respecto al diseño. Buscaba esta paleta de colores también llamativa entre los anaranjados como óxido y entre los colores amarillos para dar pues también mayor visibilidad pues no sé, cuando estuvieran en un escaparate, ¿no? Y bueno, pues básicamente sería como con respecto al diseño y con respecto a la antología. Y bueno, y también eh, sí, fui como la parte logística. Yo tenía acceso al correo donde llegaban los cuentos. Después de eso yo hice la selección, hice la separación, fui el primer filtro, hice una revisión de cada una de las autoras y autores de que no hubiera trazas de ellos, que no pudieran ser rastreables sus nombres con el cuento, que, por ejemplo algunos incluso utilizaron su nombre como uno de los personajes y dije, pues no, 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 no puede haber eso porque no quiero que se sesgue la opinión de los jurados por ese motivo, ¿no? Se puede sesgar por mil motivos distintos, pero no por ese motivo, ¿no? O sea, tiene que estar bien hecha esa parte de intentar detener o intentar que sean de verdad textos que no tengan idea de quién los escribió. Funcionó bastante bien porque de hecho varios textos confundieron el género del escritor o escritora. Algunos dijeron, no, es que este lo escribió una escritora, perdón. Y juraban y perjuraban que lo había escrito una escritora, pero no era un escritor. Y al revés también pasó, ¿no? Es que esto fue escrito por un escritor, decían. Y resultaba que no, que era una escritora. Entonces creo que estuvo bien por esa parte la logística que llevé a cabo. También estuve yo mediando cuando se hicieron las deliberaciones. Hasta que no estuvieran todos de acuerdo, no los dejé irse a dormir. Nos aventamos hasta las 2 de la mañana deliberando por qué te gustaba ese texto y por qué no quieres que este gane. Convence a los demás. A ver, a ver. Y bueno, se aventaron así un round los jurados un rato. Ya estaban cansados y ya al final, pues alguien tuvo que desistir. Y por eso también acabaron orientados de esa manera los lugares. Y pues yo creo que, como dice Daniela, pues
los textos que publicamos en la revista destacan por su calidad, pero los textos que se encuentran en este concurso están mucho más pulidos en ese sentido, ¿no? Tienen una construcción del mundo más completa y pues sería lo que yo recomendaría leer después de que ya tuvieran experiencia con los textos breves. Estos textos que son como un poco más medianitos, son un poquito más largos, requieren un poquito más de atención, son bastante más complejos. Y pues ya si pasas por eso, ya te puedes ir a los cuentos largos y si pasas por eso, pues ya te puedes poner a leer novelas, ¿no? Eso sería como también para completar con lo de la recomendación de la pregunta anterior. Sí, bueno, la cuestión aquí fue burocrática, ¿no? Nosotros, bueno, burocrática en parte, pero bueno, por otro lado también teníamos diversas actividades. La convocatoria de este primer concurso fue en el 2023 y al final de ese año se dieron a conocer los resultados, ¿no? Posteriormente, bueno, hubo una serie de eventos a los cuales acudimos Andrés y yo, que tenían que ver con presentaciones de otros números de la revista, eh, y luego ya empezamos a trabajar, ¿no? En la edición del libro digital, ¿no? Allí fue cuando, como les comentaba, empezamos a trabajar en conjunto con los autores. Julio y yo empezamos con la corrección de estilo, con la edición. Posteriormente, Andrés empezó con el trabajo del diseño y la maquetación del libro. Luego ya en el año pasado, en 2024, por fin publicamos el libro en formato digital, el cual, por cierto, al igual que los números de la revista, puede consultarse de forma completamente libre y gratuita en la red. Y ya en este año, al fin, bueno, tras un largo trámite de registro, ¿no? Del código de barras ante Indautor, pues logramos entonces, y bueno, también administramos, ¿no? Invertimos y administramos nuestras finanzas, pues ya pudimos publicar el libro en físico, ¿no? Fue un proceso largo porque, bueno, yo no quería que fuera un proceso apresurado, ¿no? O sea, a pesar de que ya Andrés tenía el diseño, tenía la propuesta, yo quería que, bueno, pues fuera un libro que pues valiera la pena, ¿no? Si los autores y las autoras esperaron, si nuestros seguidores esperaron, pues que valiera la pena la espera, vaya, ¿no? Entonces, es por eso que también nos tomó tiempo, además de que, bueno, pues Julio mandó otras correcciones de su prólogo, ¿no? Julio, bueno, es un muy querido amigo, pero bueno, pues también él es muy cuidadoso, muy puntilloso, ¿no? Con su escritura, lo cual está muy bien, pero bueno, pues también eso nos tomó tiempo, ¿no? Nos tomó tiempo incluir, ¿no? Estas últimas correcciones. Y bueno, pues Andrés también tuvo que hacer unos ajustes al final, pero bueno, sí, sí fue un poco de tiempo. Ahora, lo que nosotros esperamos es que ya que tenemos esta experiencia de publicar libros, pues ahora los libros que vayamos a publicar, ¿no? En el futuro, pues que sea un proceso mucho más corto, ¿no? Esto con la finalidad también de darle un seguimiento, ¿no? Al libro y que los autores no se queden esperando, oye, ¿cuándo vas a publicar la antología? Sino que pues darle un seguimiento y es por eso que ya estamos también viendo un trámite del otro libro, que es la antología del taller, que se llama En el umbral de realidades alternas. Se les avisó ya a los autores cómo va el proceso, y bueno, ellos han sido muy comprensivos, muy pacientes, y bueno, pues ahora ya que nos aprueben, ¿no? El registro, pues posteriormente, pues publicarlo, ¿no? La idea es que, bueno, pues ahora ya no solamente estamos publicando números, ¿no? Ya no somos únicamente revistas, sino que ya somos un sello editorial y, bueno, pues queremos también tener varios títulos, ¿no? A disponibilidad del público lector, ¿no? Esto para pues darle a conocer el trabajo que se ha realizado
pues en distintos lugares, en México, en Latinoamérica, ¿no? Y cada uno de los autores que han publicado en Anapoyesis, pues se sienten también muy, muy a gusto, ¿no? Muy a gusto porque pues procuramos también un trato editorial pues muy humano, ¿no? Muy humano, muy crítico, ¿no? Y también pues les otorgamos la oportunidad de que ellos y ellas pues nos ayuden, ¿no? Con la difusión del libro, ¿no? Entonces, ahora también justamente estoy trabajando en una campaña de promoción del libro. Y bueno, pues también estamos allí en algunas pláticas con librerías grandes para que pues se pueda distribuir, ¿no? Ujú. Pues uno de ellos es el que ya mencionabas, Andrés, ¿no? Tenemos una miniserie que se llama Investigaciones Especulativas. Y bueno, pues ahí ya hace algunos meses nosotros, bueno, grabamos. Lo que me gustaría destacar es que, bueno, pues el trabajo que hizo Andrés es titánico, ¿no? En el sentido en que, bueno, él hizo todo, la dirección, este, manejó los programas, ¿no? Para editar. Y al final, bueno, pues ya publicamos, ¿no? Este primer capítulo. Bueno, queremos grabar el segundo capítulo de esta serie de investigaciones especulativas. Y bueno, algo que nos inspiró es que vimos la serie de los X-Files, que bueno, es una serie icónica, ¿no? De la ciencia ficción. Y bueno, quisimos retomar esta parte de lo policíaco, lo detectivesco, combinado con la ciencia ficción y en el contexto de México, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. También estamos preparando algunos otros proyectos de animación. Nos gustaría mucho, pues, incursionar mucho más en el cine, que bueno, a mí en especial me gusta mucho el cine, por ejemplo, de Wong Kar-wai, ¿no? Yo quisiera hacer como pues sí, homenajear de alguna forma la estética de Wong Kar-wai, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, Andrés sabe muchísimo sobre videojuegos. Y bueno, esta dinámica creo que también es muy importante. Eh, Tenemos eso, yo creo que pensado, ¿no? Armar como este tipo de proyectos. Y por otro lado, pues a mí me gustaría también hacer, bueno, estoy trabajando en un par de novelas de ciencia ficción. Por allí, bueno, pues en este universo, Andrés y yo estamos también trabajando en conjunto en algunas historias, cuentos que se desprenden, ¿no? De este universo, de la novela, y queremos pues construir, digamos, algo pasto, ¿no? Algo en el que, bueno, pues sea fácil identificar cuáles son los personajes, que estos personajes se vuelvan también, ¿no? Muy con presencia, vaya, ¿no? Entonces, tenemos como esta propuesta. En algún momento quisiéramos que estos personajes o que estas tramas no únicamente se queden en la cuestión, bueno, en la literatura, sino que también sean parte de pues otros ámbitos como los juegos de mesa, ¿no? Bueno, Andrés, él es experto en eso. Y bueno, quisiéramos hacer como también estos puentes, ¿no? De la literatura con juegos de mesa, con cine. Incluso en algún momento, pues a mí me gustaría hacer música, ¿no? Que bueno, ha sido siempre como mi sueño, frustrado la música. Y bueno, pues en algún momento quisiera hacer eso. Y bueno, pues yo, por ejemplo, estoy también aprovechando, pues bueno, que soy profesora, ¿no? Entonces, invito luego a los chicos, ¿no? A que se acerquen a este tipo de proyectos, los invito a las presentaciones, y bueno, eso es algo que también es muy valioso porque de alguna forma es como, quiero vincular, ¿no? Vincular pues mi trabajo, ¿no? En la revista con mi trabajo en la docencia, y también estoy llevando esto a la academia, ¿no? Estoy haciendo ahorita un doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, quiero allí también en mi tesis, pues añadir algo de anapoyesis, ¿no? Entonces, quiero hacer eso. Y bueno, estoy allí escribiendo un artículo, ¿no? Sobre la revista, sobre nuestra visión, ¿no? De alguna forma, pues me gustaría también, ¿no? Abarcar como este tipo de público. Ujú. Bueno, a mí me gusta muchísimo, me gusta el dark wave, ¿no? Música electrónica.
quiero hacer algo así, o retrowave, o incluso, bueno, ya algo más como cyberpunk, ¿no? Quiero hacer algo así, vincularlo, ¿no? Con algunos cuentos que por allí he publicado. Y sí, hacer eso, y pues darle vida, ¿no? A los proyectos, que tenemos, digo, a ambientarlos, ¿no? Con la música. Creo que es algo, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música, o sea, yo incluso escribo, edito, trabajo escuchando música. Entonces, si quisiera hacer algo así, y bueno, en algún futuro, ¿no? Hacer como presentaciones, ¿no? Ya con, ahora sí, combinando, ¿no? Como distintas artes. Ujú. Antes de decir mis proyectos, te faltó mencionar otra revista que anda por ahí en, en, Ah, sí, en galeras, ¿no? Que se llama Encrucijadas Filosóficas, sí. que es también una revista que más bien es de corte académico. Ujú. Ahora, bueno, respecto a mis proyectos, yo creo que yo soy como un cementerio de proyectos, ¿no? Inicié muchas cosas, intenté hacer muchas cosas, aprendí muchas cosas intentando hacer todas esas cosas y pues no pude llevar a término muchos de ellos, ¿no? Ahorita, bueno, mi proyecto principal pues es tanto dentro de las revistas como dentro de la cuestión de las animaciones. Tengo por ahí de vez en cuando, bueno, sí, si cuento las antologías que están en proceso, ¿no? Creo que llevan cinco, y algunas llevan cinco cuentos, otras llevan tres cuentos, otras no llevan ninguno. Este, También por ahí hay un intento de novela también, que ese ya lleva décadas, ¿no? Intentando escribirse. Yo creo que ya ni me voy a acordar dónde voy la próxima vez que lo intente leer. Bueno, ni hablar de juegos de mesa, porque fácil intenté, bueno, llegaron a término algunos, ¿no? Algunos sí los llegaba a completar. Nunca llegué a publicar ninguno así de manera oficial. Regalé algunos del Hombre Bidimensional y de otro juego que era un juego como de peleas, también que venía en una cajita. Por aquí tiene que estar, pero bueno, las busco como va a tardar. Eso era como una cajita así chiquita. Y bueno, esa era un juego de dos jugadores y es un juego de peleas, ¿no? He hecho juegos de mesa como 30, ¿no? De esos 30 pues antes podía probarlos con mis amigos en una tienda de juegos de mesa que estaba al lado de mi casa. Luego la tienda se fue y ya fue más difícil probarlos. Ellos probaron, pues yo creo que como 20 de esos 30. Los otros 10 no llegué a establecer unas reglas claras ni distintas. Los otros sí estaban incluso balanceados, nada, me faltaba pues la parte de dibujarlos y de imprimirlos, y ya básicamente ya estaban. De videojuegos, bueno, de videojuegos intenté hacer algunos juegos de mesa que hice, como el del hombre bidimensional, lo intenté sacar. Tengo también por aquí en esta computadora archivos como de unos 7 videojuegos más o menos que intenté hacer. Sé coser, entonces pues también tengo aquí en esta computadora patrones de ropa que intenté hacer. Intenté hacer peluches de planetas, me llamaron loco y después los vendieron en Temu. Entonces, pero aquí están, por ahí están los patrones de planetas que hacía de peluche. Hacía también bolsitas, hacía bolsitas para dados, por ahí debe de haber un par todavía de bolsitas de dados de las que llegué a hacer. Tenían sus divisiones, entonces no se mezclaban los dados, era lo bonito de esas, ¿no? Y tenían así como un lacito, entonces los cerrabas con el lacito y ya no se mezclaban tus dados, pero los podías buscar, era así como de telita. También llegué a hacer bolsas, también llegué a vender bolsas también en Apoyesis con las portadas. Las bolsas estaban forradas y tenían bolsitas adentro. Estaban bonitas, también hay Daniela tiene que tener una por allá, aquí no quedó ninguna bolsa de esas. Eh, ¿Qué otra cosa? Uf, por eso digo que soy como un cementerio de proyectos y he hecho bastantes así. Tengo por ahí unas animaciones también que he hecho encontré unos soldaditos así muy bonitos en Saga. Son soldaditos chiquitos. Y bueno, esos soldaditos se mueven un poco mal, se caen a veces, pero les hice animaciones de esos con los peluches, ¿no? Entonces por ahí en alguna página de Instagram hay algunas animaciones de esos soldaditos también. Y bueno, pues yo creo que sería como lo que todo lo que recuerdo ahorita de los proyectos en los que he estado al respecto, ¿no?
nada más con estas. En Facebook, pues estamos como Anapoiesis, dos puntos, literatura, arte y cultura. En Instagram es @anapoiesis revistas y todo junto. Yo tengo un perfil en TikTok, solamente que, bueno, no consumo TikTok, o sea, únicamente lo que hago es subir videos. No consumo videos porque luego no sé, salen videos muy extraños, entonces no, prefiero no consumir mucho TikTok, ¿no? Pero sí tengo una cuenta que la pueden encontrar como @lomarty_d o d.lomarty.anapoyesis. Y bueno, teníamos también Twitter o X, pero bueno, ya no está activa. Yo me encargo de manejar todas las redes sociales, entonces bueno, yo subo el contenido y bueno, si ustedes gustan acercarse a nosotros, nos pueden encontrar en estas redes o también directamente en mi perfil. Estoy como Daniela Lomarty con doble T. Allí también es fácil de encontrar. De hecho, si buscan en Google, pues ahí aparece, ¿no? Algunas de mis redes, trabajos que he hecho, y travesuras también que he hecho, aparecen ahí en internet. Pero bueno, pues pueden allí encontrarnos si ustedes quieren acercarse, ¿no? A la revista. Eh, mm, eso. Ujú. Pues algo que sí me gustaría mencionar es que yo creo que todo proyecto nace con una inquietud, ¿no? Entonces nace con una inquietud. Esta inquietud puede ser, no sé, puede ser acercarse a las personas, puede ser tener presencia editorial, puede ser querer publicar, ¿no? A distintas autoras, autores. Y entonces yo, bueno, quizás una recomendación, si alguien quiere hacer un proyecto de este tipo, es que pues lo haga, ¿no? Por ejemplo, eh, había un filósofo, ¿no? Hegel, ¿no? Que decía, ¿no? Si tú quieres filosofar, pues empieza a reflexionar, ¿no? Empieza, si quieres nadar, pues empieza a tomar clases, ¿no? De natación, métete al agua, ¿no? Entonces, esto lo digo porque, bueno, muchas veces, a veces tenemos la pues no sé, nos desanimamos, ¿no? O sentimos que nos puede frenar el hecho de que a muchas personas no les guste, ¿no? Lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a haber una diversidad de opiniones, ¿no? De criterios. Y lo que a nosotros nos ha ayudado mucho es continuar, ¿no? Continuar con el proyecto, ser constantes, ¿no? Entonces, no sé, si algo sirve decirlo, pues si uno tiene como la inquietud, ¿no? De crear un proyecto, de crear un espacio, pues adelante, ¿no? Hacerlo, atreverse, investigar, ahondar en todo lo que conlleva, ¿no? Hacer un proyecto así, un proyecto editorial, un proyecto artístico, y eso, ¿no? Seguir con esa inquietud, ¿no? Digamos, hasta el final, desde el inicio hasta el final, ¿no? Ujú. Bueno, nada más para terminar, ahí me gustaría, para empezar, agradecerte, Aaron, por el espacio, por la charla tan amena que hemos tenido aquí los tres. Y bueno, también pues felicitarte por tu proyecto, porque también estuvimos revisando tu proyecto y pues nos parece que es también un proyecto muy sólido en ese sentido. Y pues también, ¿no? Para retomar las palabras de Daniela, pues lo mismo, ¿no? Igual, yo creo que aquí lo importante es pues tener la intención de aventarse, ¿no? Intentar las cosas, aprender lo que necesitas para poderlas llevar a cabo, yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, yo creo que, bueno, yo considero personalmente que empecé a aprender hasta que empecé a tener los problemas y la necesidad de aprender, ¿no? Realmente, ¿no? Pude haber sabido muchas cosas y leído muchas cosas antes, pero hasta que uno lo empieza a aplicar en un proyecto en el que dices, pues es que yo lo quiero sacar adelante, pues yo creo que es cuando nos damos cuenta realmente cuáles son nuestros límites, ¿no? Y cuáles nuestras necesidades de aprendizaje. Y pues eso, ¿no? Que no se desanimen porque las cosas no salgan bien al principio, porque creo que si nos quedamos con la espinita de querer hacer algo y al final no lo hacemos y solamente se quedan nuestras ideas, pues se siente feo.
¿no? Se siente feo que llegues y que digas, que llegues a algún punto de tu vida y pienses todo lo que no hiciste, ¿no? Yo creo que en ese momento hubiera deseado cualquier cosa para poder intentar aquello que no intentó cuando tuvo el tiempo para hacerlo, ¿no? Y pues nada más eso, ¿no?